Bienvenidos nuevamente. Hoy entraremos con lo que es el capítulo 1 que se titula ¿Qué es una función? Lo primero que hay que recalcar es que una función es la relación entre un conjunto de dominio de entrada y otro de salida o codominio, y de cuál manera le corresponde exactamente un elemento del codominio a un elemento del dominio, y se denota generalmente como la función A depende de B, donde A es el dominio y B es el codominio. Acá las partes importantes serían estas de acá. Vamos a subrayarla, en este caso el dominio, todo esto de acá, el codominio, que sería el conjunto de salida, este de acá, y tenemos que tener en cuenta que es una relación de función de A a B. Estos tienen un valor de salida, por tanto eso sería una función. Y aquí lo vemos representado, aunque aquí está en tres dimensiones, lo legal es que solo sea acá y acá, digamos. Aquí va a tener un valor en X para un valor en Y, un valor en X para un valor en Y, un valor en X para un valor en Y. Y generalmente eso es lo que se busca. Borramos todo. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Condiciones a cumplir. Relación unívoca, unicidad. Luego tenemos lo que es la existencia, el dominio definido y codominio definido, y la prueba de la línea vertical. Vamos con la primera relación, que es la unívoca unicidad. En este caso es que para todo valor del conjunto A existe un valor en el conjunto B, tal cual que X y Y pertenecen a la función. Es decir, que yo voy a introducir un dato acá y me tiene que dar otro dato al salir. Ese es lo que es la unicidad. Y la existencia, que para cada valor que yo ingrese tiene que haber mínimo un valor de salida. Como ven, acá sí se cumple, acá igual se cumple, acá ya no, acá. ¿Por qué? Porque tiene dos valores de salida. No sería mínimo, solo tiene que tener un valor de salida en el otro conjunto. Acá igual, son dos, pero puede dar un valor de salida, como se ve en este de acá. Tienen en 3, pero va a valer en -1, y 1 va a valer 3 en B y C en este caso. Bien, ahora vámonos a lo que es el dominio y codominio definido. Es decir, que vamos a delimitar los valores que vamos a usar, y vamos a delimitar un valor de los valores de salida. Y por último vamos a tener lo que es la prueba de la línea vertical. ¿A qué se ve esta prueba? A que yo trace una perpendicular al eje y solo me corte en un punto a la función. En este caso, de acá abajo, ven que corta en dos puntos, por lo tanto no es una función. Y lo mismo acá, es función porque corta en un solo punto, y acá corta en más de dos puntos, por tanto no es función. Bien. Siguiente. Formas de representar una función. Con pares ordenados, es decir, que este de acá va a ser un valor de X y este de Y, de X, de Y, de X y Y. Mediante expresión matemática, que es esta de acá, es una función donde yo introduzco un valor de X para que me dé la función en respecto a X. Mediante tabla, es decir, que cuando yo introduzco un valor, me va a salir otro valor de Y podemos volver de tabla a expresión matemática o a pares ordenados. Y mediante el método gráfico, en el cual simplemente representamos los valores de la tabla o pares ordenados en la gráfica que nos dé. Puede ser, como en este caso, una recta, puede ser una parábola, dependiendo del caso, o puede ser tipo gráfico tipo elipsoide o similares. Bien, ahora también existe la manera de representar mediante diagramas de Venn, o también es conocido como diagrama de flechas, en el cual se representa el dominio y el codominio de esta manera. Y eso sería todo en las formas de representar una función. Ya hay que recordar siempre que la función cumple dos criterios importantes: unicidad y existencia. Si no existe un valor de salida, no es función. Si un valor de entrada
no tiene una salida, tampoco es función, así que hay que considerar esos dos detalles. Y eso sería todo en este pequeño video. Después pasamos a los ejercicios. Hasta luego y muchas gracias.